Compañeros, tengan muy buenas noches, qué gusto saludarlos como todos los viernes y como todas las clases, especialmente hoy. Muchas gracias por estar en el curso de Derecho Notarial. Mis disculpas por los 10 minutos de atraso, tuve un problema con los temas de internet y la nueva configuración que tiene ahora Facebook para entrar en vivo. Por ese motivo es que tuve un pequeño atraso. Muchas gracias por estar en clase para las dos secciones, sección C y sección D. Tal como habíamos platicado el día lunes, compañeros, hoy la clase de Derecho Notarial la voy a transmitir en este momento de 6 menos 5 a 7 menos 5 de la noche. Y el licenciado Orellana, que les informó también sobre este cambio, les estará transmitiendo a ustedes la sección. Les estará transmitiendo su clase a las 7 de la noche. Para continuar ya con el desarrollo del tema que estábamos platicando nosotros, nos queda esta clase y la clase del día lunes 21, antes de nuestro examen, que es el 4 de marzo. Les quiero comentar que a ambas secciones les dicté lo que era la definición de notario. Por supuesto que es notario de tipo latino. Estamos definiendo al notario de la evolución desarrollada, definiendo al notario francés. Y entonces en esa definición que les dije a ustedes, creo que a la primera sección, que es a la sección el día lunes, le doy a la sección D. Creo que me faltó en la definición, en la parte última donde dice expidiendo copias. Antes de eso me faltó decirles guardando copias o conservando copias. Guardando copias, pero la definición como que debe quedar es: el notario es un profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados para dicha finalidad, conservando sus originales y expidiendo copias que den fe de su autenticidad. Esta es la definición de derecho notarial aprobada por la Unión Internacional del Notariado. Actualmente les digo solamente del notariado. Y esta definición, no sé si se los comenté el día lunes, pero esta definición se encuadra perfecta y correctamente dentro del sistema notarial guatemalteco. Está como anillo al dedo realmente esta definición, y por eso aquí tengo los aspectos relevantes, los elementos de esa definición, que los voy a explicar ahorita para que ustedes vayan tomando nota respecto a cómo encuadramos esa función notarial, esa función que desempeña el notario, la encuadramos dentro de lo que es el derecho notarial guatemalteco, la práctica del derecho notarial guatemalteco, la regulación de todas las formalidades y solemnidades que se encuentran contenidas en el Código Notariado, en ese decreto 314. Y entonces empezamos diciendo que el notario es un profesional del derecho. Y aquí tenemos el primer elemento, profesional del derecho. Ya les decía a ustedes el día lunes también, el artículo 2 del Código Notariado. Ya vamos a ver dentro de los requisitos habilitantes, vamos a ver que dentro de esos requisitos el notario dice, para ser hábil, para ser un notario habilitado para ejercer el notariado, dice que dentro de los requisitos debe de tener su título profesional, su título que lo acredite como notario, y por consiguiente estamos hablando de que es un profesional egresado de la universidad, egresado de cualquiera de las universidades, y entonces es el profesional del derecho encargado de una función pública. Cuando les hablo de una función pública, tenemos más adelante dentro de los temas, tenemos el tema de la función notarial precisamente en ello, y ahí vamos a hablar de tres teorías que tratan de explicar ese vocablo funcionario público. ¿Somos funcionarios públicos o no somos funcionarios públicos? Realmente, cuando hablemos de esas tres teorías me voy a explicar mejor, ustedes me van a entender mejor cuando esté explicándoles, pero aquí dentro de la definición dice, ¿sí? Función pública. El notario dice profesional del derecho encargado de una función pública.
que consiste, ¿sí? Que consiste en recibe, interpreta y da forma legal. También dentro de la función notarial vamos a ver nosotros diversas actividades que el notario desempeña para ejercer su profesión. Y esas actividades que debe desempeñar, vamos a hablar que el notario recibe, interpreta y da forma legal. Pero para recibir, compañeros, es algo muy importante cuando decimos estos tres aspectos. Hay varias actividades que desempeña el notario, las vamos a ver, la directora, la asesora, la preventiva, pero estas actividades que va a desempeñar el notario, todos los notarios latinos, de tipo latino, debemos de desempeñar estas actividades de recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Recuerdo que en alguna de las clases yo les comentaba a ustedes, compañeros, que nosotros los notarios no podemos esperar que nuestro cliente, que desconoce totalmente los aspectos puramente jurídicos de un contrato, de un negocio, de una declaración de voluntad, podamos esperar nosotros que con un léxico depurado, con terminología notarial, nos vaya a pedir el faccionamiento de un contrato. El planteamiento es de la persona en términos muy sencillos, en términos muy prácticos. El planteamiento de manera práctica del caso que nos quieren plantear y el caso que nosotros les debemos de resolver a través de documentar, a través de redactar, pues lógicamente va a ser en términos muy sencillos. No podemos esperar que, y lo digo así, por lo menos las profesiones de un arquitecto, un ingeniero, que algunos conocerán de los temas jurídicos, pero no podemos esperar que a nosotros nos pidan, como les voy a repetir, con una terminología lógicamente iluminada con temas de los contratos, esa solicitud o ese requerimiento. Por eso dice, nosotros recibimos. Y la recepción es poner en funcionamiento todos nuestros sentidos para determinar realmente qué es lo que las partes necesitan. Y luego la importancia de interpretar. Yo les vuelvo a repetir, no podemos esperar que alguien nos diga, mire, yo quiero un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, ¿sí? Con reserva de tal circunstancia dentro del negocio jurídico, y además quisiera ver si dentro del mismo contrato de mutuo con garantía hipotecaria podríamos garantizarlo con prenda y garantizarlo con una garantía fiduciaria. Definitivamente no esperamos eso. El planteamiento va a ser yo El planteamiento posiblemente va a ser, yo, fulano de tal, deseo entregar mi casa por la cantidad de 50,000 quetzales a determinada persona que está dentro o que está dentro de nuestra oficina. Nosotros tenemos a nuestros clientes, estamos recibiendo esa información, pero no nos podemos quedar definitivamente con esa única información. Tenemos que interpretar, y lo digo en términos así muy generales, en términos muy claros. Solamente recibimos la información, pero si no interpretamos nosotros la información, no vamos a saber realmente qué contrato es el que ellos quieren. Y por supuesto, el notario puede relevarse de su responsabilidad diciendo, bueno, pero es que ellos dicen, lo aceptan, ratifican y firman. Pero somos nosotros los obligados a enterarlos a ellos sobre el contenido, sobre los efectos legales, sobre la importancia y trascendencia del negocio que se está redactando. Pues en términos muy generales, compañeros, vuelvo a repetir, en términos muy generales, si solo recibimos esa información de decir, mire, entré esta casa por 50,000 quetzales, ustedes inmediatamente estarán pensando, ¿qué están pensando en este momento? ¿Qué contrato puede ser este que don Carlos le entrega a doña María, don Carlos le entrega una casa a doña María por 50,000 quetzales? Lo primero que creo que ustedes están pensando, lo primero va a ser un contrato de compraventa al contado. Estamos vendiendo una casa por 50,000 quetzales y yo estoy recibiendo 50,000 quetzales, estoy entregando una casa o un inmueble. ¿Sí? Pensemos demasiado barata, ¿verdad? Pero hablemos solo así como un ejemplo.
Pero luego, si pensamos en esto y nosotros tratamos de interpretar realmente la voluntad de ellos, también puede ser un contrato de arrendamiento con una renta anticipada por un año. Porque voy a entregar la casa por la cantidad de 50,000 quetzales, pero en concepto de arrendamiento. Entonces es un contrato de arrendamiento. Pero también podemos decir, mire, yo estoy entregando esta casa, ¿sí?, en garantía hipotecaria para cumplir y garantizar mi obligación de pago de 50,000 quetzales. Estoy recibiendo 50,000 quetzales en calidad de mutuo, pero estoy entregando mi casa en garantía, la estoy hipotecando. Entonces, ahí vamos ya hablando de 3 tipos de contratos que si el notario no recibe, no interpreta, pues definitivamente no va a poder cumplir con lo que las partes le están solicitando. Y también pensemos, está el comodato, ¿sí? Está el usufructo oneroso. Puede ser que vaya a dar 50,000 quetzales, ¿sí?, por el usufructo de este inmueble, y es entonces un usufructo oneroso. Puede ser entonces un comodato, y todos esos contratos que ustedes van a encontrar, van a ir pensando rápido y brevemente qué es lo que va a suceder, qué es lo que piensan. Ustedes pueden proponer, pueden decirles, mire, este es el negocio, pero lo importante es recibir e interpretar la voluntad de las partes. Y una vez recibida, una vez interpretada, una vez el notario le pone el abanico de opciones, el abanico de contratos que son necesarios para poder resolver la situación jurídica de estas personas, pues una vez hecho, el notario dice, da forma legal a la voluntad de las partes. Y esa forma legal de la voluntad de las partes lo va a hacer redactando el instrumento, dice la definición, redactando el instrumento adecuado para dicha finalidad. Porque puede ser capitulaciones matrimoniales que le van a solicitar al notario, y el notario tiene que explicarle que la capitulación matrimonial puede ser a través de la escritura pública o en el acta notarial de matrimonio. Puede decirle el notario qué instrumento público es el que debe hacer. Puede ser un contrato de arrendamiento y le puede decir que lo haga en documento privado cuyas firmas sean legalizadas. Pero debe explicarle qué, porque ese contrato sí le va a servir como título para poder pedir la desocupación y el cobro de rentas atrasadas. Todo eso es lo que el notario debe hacer cuando le da forma legal a la voluntad de las partes. Recordarán ustedes que siempre les he dicho, nosotros, metafóricamente hablando, somos los arquitectos del instrumento. Somos nosotros lo que tenemos que potenciar esa actividad de la redacción del instrumento. No por tanto escribir en un instrumento público lo vamos a hacer de manera clara y legible. No, la verdad es que lo que tenemos que hacer es saber redactar, saber darle forma legal a la voluntad de las partes, y se va a redactar el instrumento público que nosotros tenemos que redactar. Fíjense que el artículo 29, numeral 7 del Código Notariado dice la relación fiel, clara y concisa del acto o contrato. Y eso lo que encierra es que el notario no necesita escribir mucho para que la redacción la podamos entender, para que tengamos entendimiento en la redacción. Por eso decimos, recibe, interpreta y da forma legal. Ya tomará su hoja de papel sellado especial para protocolos, tomará su hoja de papel bond, tomará cualquier tipo de hoja o el formulario para legalizar una firma, pero es el notario el que debe decidir y el que debe, lógicamente, proponerle a sus clientes cuál va a ser el contrato, cuál va a ser el instrumento público que se adecua para la finalidad que ellos persiguen. Ya redactó entonces los instrumentos. Y luego dice, conserva los originales, conserva sus originales. El artículo 8 del Código Notariado establece y dice qué es el protocolo. Yo les enseñé en la clase pasada, creo que les enseñé, este es un protocolo. Y el artículo 8 del Código Notariado dice, es la colección ordenada de instrumentos, de escrituras públicas, actas de protocolización y razones de legalización de firma que el notario conserva, guarda y protege.
Por eso les decía yo que esta definición se adecua a lo nuestro, porque el artículo 8 lo dice. Nosotros coleccionamos, nosotros guardamos, nosotros protegemos, empastamos el protocolo para conservarlo, para protegerlo. Y por último dice, y extiende copias que den fe de tu autenticidad. ¿Qué es lo que significa o cuál es el significado extendiendo copias? Nosotros nos quedamos con el protocolo, no lo podemos entregar a nuestros clientes, y entonces, ¿cómo le damos la constancia de que ellos hicieron una escritura pública? ¿Qué constancia, qué documento se van a llevar ellos de que hicieron un contrato de compraventa si nosotros guardamos y conservamos los originales? Esos originales que nosotros conservamos para extender copias y reproducir los instrumentos públicos se le llama testimonio. Y el testimonio es la copia fiel de la escritura. Y entonces nosotros redactamos el testimonio y eso le entregamos. Por eso el cierre, el final de esa definición de notario dice, extiende copias que den fe de su autenticidad. Si vemos entonces, compañeros, si analizamos cada uno de los elementos, concluimos en que esta definición, aunque fue pues creada hace demasiados años, pues también el mismo Código de Notariado que entró en vigencia en el año 1947, teniendo tantos años, esta definición se encuentra ajustada a nuestro sistema notarial de tipo latino. Eso es lo que nosotros como notarios es lo que hacemos. Como notarios es lo que van a hacer. Ustedes como notarios van a ser profesionales del derecho notarial que se encargan de una función pública por la fe pública que el artículo 1 del Código Notariado nos da. Recibimos, interpretamos, damos forma legal y redactamos los instrumentos. Conservamos los originales a través del protocolo y extendemos copias. Eso es básicamente para lo que ustedes están estudiando ahora y para lo que ustedes se perfilan como futuros notarios, profesionales que van a ejercer el derecho notarial, que van a prestar una función notarial. Terminado entonces el tema con respecto al notario, aquí puse también muy resumidamente, aquí puse las formas de capacitar al notario. Existen 5 formas de capacitar al notario, podría o posiblemente pueden existir más formas, pero quisiera que tomaran nota ustedes de estas formas de capacitar a un notario. La primera que les voy a explicar es abogado como fase previa. El abogado como fase previa, si quieren ponen ustedes como título, formas de capacitación para el notario. Sergio Quiñones, licenciado en las reformas en ley de migración, incluyeron una reforma que creo se aplica a esto en el artículo 108 que dice que las penas, y la verdad no comprendo, posiblemente es otro tema de otra clase porque estoy viendo que son tráfico ilícito de personas. Bueno, no sé, Sergio Quiñones, la verdad no, si me puede explicar más el tema o si realmente no estamos en este asunto. Bien, entonces quiero comentarles, si quieren ponen formas de capacitar a los notarios o cómo se capacitan a los notarios. La primera de eso dice abogado como fase previa. Esa es la primera forma de capacitar a un notario. Y el abogado como fase previa, recordarán ustedes en las primeras clases que yo les comentaba, que ya nosotros nos rezagamos, nosotros en Guatemala nos rezagamos, somos uno de los únicos, casi únicos países que llevamos la carrera simultánea de abogado y notario, y entonces ya en la mayoría de países no se lleva simultáneamente, sino que para ser notario
Salvador, Costa Rica, Honduras, de los que conozco. Estos 3 países para ser notarios tienen que ser abogados. Abogados como esa fase previa. Y una vez ellos siendo abogados, entonces ya pueden decidir si quieren ser notarios. Lo que no pueden es ejercer simultáneamente el notariado y la abogacía. Ellos tienen que decidir, bueno, ya soy abogado, me quedo ejerciendo la abogacía. Pero si soy abogado y quiero ser notario, ya siendo abogado, puedo solicitarle a las instituciones correspondientes en cada país, pueden solicitarle ellos que se les autorice a ser entonces notarios. Se someterán a las pruebas, a exámenes que les practicarán, y entonces una vez terminados sus exámenes y terminado todos los requisitos y formalidades, ellos ya pueden prestar su función y la función notarial. Pero definitivamente, ¿cómo capacitar a un notario? Me imagino, y yo lo digo así, pues es una de las mejores formas, ¿verdad? Es abogado como fase previa. También tenemos dentro de las formas de capacitar los doctorados en Derecho. Muy pocas facultades de nuestras universidades del país tienen el doctorados en Derecho Notarial. La mayoría de doctorados es en Derecho, muy pocos doctorados que yo conozca. Por ejemplo, nuestra universidad solo tiene maestría en Derecho Notarial, no tiene doctorado en Derecho Notarial. Pero definitivamente otra de las formas por medio de las cuales, y por favor tomen nota, doctorado en Derecho Notarial es la segunda forma en que el notario se va a capacitar para los efectos del cumplimiento de su función notarial. Luego tenemos un sistema de oposición. El sistema de oposición es otra de las formas muy buenas en el tema de la capacitación del notario. Les decía a ustedes la clase pasada, si lo recordarán, en el sistema de número o en el sistema numerario. Honestamente, siento que en el sistema de oposición aplica más para el sistema de número o numerario, porque las notarías que yo me refería a ustedes, cuando se dividen en municipios, cuando se dividen en la división de su jurisdicción, entonces en las notarías se hace por el sistema de oposición. Se recordarán ustedes que les comentaba que el sistema de oposición es la mejor forma para obtener las notarías. Por supuesto que hay de otra forma, ¿verdad? Al estar vacante una notaría, simplemente es el órgano que designa, lo puede hacer así por compadrazgo, por amistad, pero la mayoría de asignaciones de notarías de número se asignan por el sistema de oposición. Se asignan por un sistema que lógicamente para oponerse, para que exista una oposición, pues el estudio lógicamente debe de ser grande, debe de ser exigente, como un sistema o como un medio, este sistema de oposición, como un medio de capacitación. Y pues a Sergio le agradezco si me manda la reforma, pero aún así insisto que sobre la función pública del notario, pues quisiera ver la reforma, porque no, honestamente así no sé cómo puedo encuadrar este tema de la función pública con este tema de ser profesional. Si puedo explicarles a ustedes, el notario es un funcionario público, ¿verdad? Que lógicamente, y lo vamos a explicar en sus 3 teorías, yo se los dije a ustedes, pero le rogaría a Sergio Quiñones que me haga favor de enviarme la reforma para que la vea. La voy a analizar y el día lunes, si la tengo antes, pues el día lunes, o como me dijo él, la voy a buscar para poderles explicar el día lunes a qué se refiere el compañero Sergio Quiñones con el tema de la función pública, porque hasta ahorita, honestamente, en temas migratorios no creo que pueda adecuarse la función pública ni la función notarial.
En temas migratorios posiblemente pues las legalizaciones de firma, temas de lo que es la apostilla posiblemente en temas notariales de migración, pero voy a ver ese artículo 108 y lo platicamos el día lunes con mucho gusto, Sergio. Bien, quiero entonces, compañeros, continuar con este tema y luego seguimos con el otro tema. Ya hablamos del abogado de fase previa, doctorado en Derecho, sistema de oposición, y entonces ahora hablar del estudio simultáneo de la abogacía y el notariado. El estudio simultáneo de la abogacía y el notariado es el caso nuestro. Ese sistema del estudio, están estudiando ustedes estos primeros 3 años, lo están estudiando como abogados. Estos primeros 3 años, yo les decía a ustedes, cambiemos el disquete, porque en los primeros 3 años ustedes vienen así con todo el tema de lo forense, todo el tema del litigio, todo el tema de la abogacía, y ahora a partir de enero de este año empiezan ustedes a estudiar su tema de notariado, su tema del ejercicio del notariado, su tema de la función notarial, su tema de qué van a hacer ustedes cuando sean notarios, es esto, ¿verdad? Profesionales, prestan una función pública, y ese es el tema cuando estamos hablando de un estudio simultáneo. El beneficio que se tiene de tener 2 títulos, la incongruencia también, que ya les platiqué hasta como ejemplo la primera o segunda clase de este semestre, cuando hablábamos de la incongruencia de ejercer de manera simultánea. Actualmente, compañeros, nosotros sabemos, actualmente el estudio simultáneo lo llevamos nosotros. Ustedes tienen en su carrera, en el pensum, tienen 4 notariados, ahorita en el 7º, 8º, 9º y 10º semestre, 4 notariados donde ustedes se están capacitando, se están formando para ser buenos notarios. Y esa es la exigencia que se les tiene que pedir a ustedes, yo como profesor, para que ustedes sean buenos notarios. ¿Qué es estudio del sistema, el estudio simultáneo de la abogacía y el notariado, compañeros? Yo creo que va de la mano. Si precisamente este punto, el primero dice abogado como fase previa, pues aquí, compañeros, no es que se vaya, aquí no se ejerce simultáneamente las 2 profesiones, pero sí se conoce, sí se tiene el conocimiento de lo que es la abogacía, de los contratos, de todo el derecho objetivo que se encuentra contenido para su aplicación, ¿sí? Y entonces en el tema del estudio simultáneo de la abogacía y notariado, ahí estamos nosotros. Así es como nosotros nos vamos a capacitar. Son 5 años de carrera. De los 5 años, luego recuérdense ustedes, tienen que preparar su examen técnico profesional, que estudiándolo, habiendo hecho ustedes sus 5 años con mucha conciencia, preocupándose, siendo honestos ustedes mismos con su estudio, porque créanme que yo siempre he dicho, en nuestra carrera o mi carrera yo lo reconozco, yo aprendí el día que cerré, el día que celebramos, porque terminamos nuestros 10 semestres, porque concluimos con nuestro pensum, créanme que yo hasta ahí tengo el entendimiento de que aprendí un 25% de la carrera de abogado notario. Luego, la capacitación o el estudio exigente que teníamos para poder resolver nosotros nuestro examen técnico profesional, pues ahí aprendí, de verdad, ahí aprendí otro 25, no, tal vez no, un poquito más, otro 40%, para llegar a un 65% en el momento que me pusieron la TOA, en el momento que yo decía ya estoy graduado. Y luego nuestro ejercicio profesional, nuestro deseo de seguir capacitándonos y estudiándonos, ese otro 35% restante nos lo va a dar nuestro ejercicio profesional. El conocimiento y el estudio y el análisis de los casos prácticos que se nos van a ir planteando todos los días, que nosotros vamos a ir resolviendo todos los días, esa es la otra forma de capacitarlo. Yo con mucha modestia, compañeros, les comento, aún con los años que tengo de ejercicio de mi profesión, más de 30 años de ejercer la profesión, creo que 35 años de ejercer mi profesión, todavía les digo que no he llegado al 100%. Me falta todavía, porque creo que todos los días aprendemos.
todos los días, del conocimiento, de poder interactuar con ustedes. Precisamente hoy Sergio Quiñones me habla de un tema del artículo 108 de las reformas a la ley migratoria. Pues si lo logramos o si lo logro encuadrar dentro de nuestro tema de la función notarial, pues créanme que el otro año lo estaré diciendo, y hoy mismo aprendí algo más. Por eso creo que cuando nosotros hablamos de un estudio simultáneo de la abogacía del notariado, es decirles a ustedes su preparación, es decirles a ustedes prepárense, y prepárense desde ya, estén sujetos y seguros completamente ustedes, que si ustedes estudian, sí, pues si estudian en grupo está bien, pero su examen no lo trabajen en grupo, háganlo ustedes solos. Y entonces el resultado, compañeros, cuando ustedes se sometan a su examen técnico profesional, el resultado va a ser exitoso. Y luego de haber obtenido ustedes aprobación en sus exámenes técnicos profesionales en las dos áreas, todavía viene el trabajar una tesis. Van a trabajar sobre su tesis y luego, compañeros, les van a dar sus dos títulos: el título de abogado y notario y el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y ya van a ustedes a poder ejercer de manera, aquí es esto, simultánea, el ejercicio del notariado y el ejercicio de la abogacía. Y por último tenemos una universidad específica. Recuerdo mucho, compañeros, cuando leía yo algunos tratadistas en el tema del libro del doctor Nery Muñoz, donde se refiere a esta universidad específica. Es una universidad que se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Es la Universidad Notarial Argentina. Esa universidad es así, por sus siglas es UNA, Universidad Notarial Argentina. Es la única universidad que se dedica exclusivamente a la proyección de capacitar a los notarios, de la formación de notarios. Con exclusividad del ejercicio, de la capacitación de los notarios, quiero referirles que, por supuesto, estoy también completamente seguro, y así es, así debe ser, que la universidad específica también, dentro de sus actividades de formación o de estudio o de conocimiento, estoy completamente seguros, compañeros, que también tiene como fase previa el conocimiento de la abogacía. Si no el ser abogados, sí el conocimiento de no generalidades, sino que el conocimiento vasto, el conocimiento grande de lo que son los temas jurídicos, del conocimiento de todos los contratos, del conocimiento de contratos bancarios, del contratos civiles, contratos mercantiles, porque lógicamente cuando nos referimos a la formación exclusiva de notarios en una universidad específica, no podemos concebir que no haya un tema jurídico, que no haya un estudio jurídico, un conocimiento jurídico que lógicamente va a ser aplicable cuando se presta la función notarial. En Argentina se tiene el sistema de notariado, del sistema de notariado latino, tienen también protocolo, tienen también un registro notarial. Ellos pues con algunas temas diferentes, algunas obligaciones y formalidades diferentes, porque cada país lo tendrá diferente, pero en sí la mayoría de países de corte tipo latino, lógicamente tienen un registro notarial, tienen un colegio profesional, tienen requisitos y obligaciones y formalidades que cumplir en la redacción de los instrumentos públicos. Para Amari Beltetón le estoy contestando. El sistema de oposición, les decía que era bastante
lo relacionado a que les hablé de las notarías de número. En el sistema de oposición se refiere en el sistema de número o numerario, cuando sale vacante, cuando sale digamos, se publicita una nueva o una vacante del sistema numerario, la mayoría de veces el sistema por el medio por el cual se le da o se le confiere esa notaría a un notario es a través del sistema de oposición, que yo les decía a ustedes, lógicamente la exigencia y el estudio para poder cumplir o llenar las formalidades o la exigencia de los exámenes, pues lógicamente es una forma de capacitar a los notarios. Concluyo brevemente entonces con este tema. Hay 5 formas de capacitar a los notarios. Podría yo en el examen de pedirles o preguntarles a ustedes, son 5 formas de capacitar a los notarios. O puedo poner, en la opción correcta encontrará usted 3 formas de capacitar a los notarios. Tienen que aparecer, por lo menos, tienen que aparecer 3 de estas, ¿verdad? Si en las opciones solo aparecen 2, fase previa, sistema de oposición, pero no hay 3, la respuesta sería incorrecta, ¿verdad? Ninguna de las opciones va a ser correcta. Lo que ustedes, si dicen, son 3 formas de capacitar a los notarios, deberán encontrar más. Esta. Y si dijera, son las formas de capacitar al notario o las 5 formas, tiene que aparecer en la opción correcta, van a aparecer las 5, ¿verdad? Abogado como fase previa, doctorado en Derecho, sistemas de oposición, estudio simultáneo de abogacía y notariado. Por favor, aquí creo que es importante que lo agreguen. El estudio simultáneo de abogado y notario y una universidad específica que lógicamente lo que va a hacer es formar y crear a los notarios. Bien, con esto entonces, compañeros, concluyo otra parte de este tema de notarios, cómo se capacita el notario. Ya hablamos de qué es el notario de tipo latino y ahora vamos a hablar de 3 artículos. Y a esto sí solicito, compañeros, que ustedes tengan a la mano su código de notariado. Aquí vamos a hablar de los requisitos habilitantes, las causas de inhabilitación y las incompatibilidades para el ejercicio del notariado. Y me refiero entonces brevemente al artículo 2 del Código Notariado, que se refiere a los requisitos habilitantes. ¿Recuerdan ustedes cuando les dije que para ser notario se requieren de 4, ¿sí?, requisitos que establece la ley en sus 4 numerales? Yo les decía a ustedes que cuando leen ustedes los requisitos, pues dicen, si son solo 4 requisitos. Pero crean, compañeros, que esos 4 requisitos que se requieren, ustedes lo saben. Ese sacrificio que han hecho un par de años de ir a la universidad, el sacrificio de ver cómo ven sus clases ustedes, de hacer trabajos para algunos profesores que dejan trabajos, el estudio que tienen que hacer para superar sus pruebas, para superar sus exámenes. Todo ese sacrificio, pues se refiero también al sacrificio económico, el sacrificio familiar, que hay veces que ustedes dejan la familia, que ustedes no pueden acercarse a la familia por temas de estudio, por temas de exámenes. Todo eso, compañeros, se ve reflejado en la culminación de estos 4 requisitos, el cumplimiento de estos 4 requisitos para que ustedes sean notarios hábiles. ¿Qué significa ser notario hábil? Si la pregunta fuera, ¿qué es ser notario hábil? Notario hábil es aquel notario que ha cumplido con todos sus requisitos habilitantes contenidos en el artículo 29 del Código Notariado. Eso es... Andrés Pernía se adelantó un poco porque vamos a ver las causas de inhabilitación, las personas no videntes. La persona no vidente no puede ejercer el notariado
porque tiene una causa de inhabilitación. Lo inhabilita para ser notario. No, definitivamente no puede ejercer el notariado. Y lo vamos a ver aquí en el artículo 3. Cuando lleguemos a ese, solamente le digo a Andrés Pernilla que una persona que es no vidente es notario, no puede. Definitivamente no puede. Y si ya siendo notario perdiera la vista, tampoco puede ejercer el notariado, porque entonces tiene una inhabilitación para ejercer el notariado. Y si estuviera ejerciendo el notariado, el Código Notariado dice que cualquier persona, o el Ministerio Público lo dice aquí todavía, en este caso tendría que ser la Procuraduría General de la Nación, tendría que hacer la denuncia correspondiente en la Corte Suprema de Justicia, para que sea la Corte Suprema de Justicia la que le informe que se encuentra inhabilitado lógicamente por padecer ceguera. Y luego dice... dice Yuli Franco que si se puede tomar como quinto requisito. No, compañero. Los requisitos habilitantes para el notario se encuentran contenidos en el artículo 2 del Código Notariado. Que la ley de colegiación profesional obligatoria, pues, y la Constitución Política de la República obliga a la colegiación profesional, es otro requisito que se encuentra contenido lógicamente en normas que no están en el Código Notariado. Pero recuerden el principio de especialidad, el principio 110 debe de ser como reforma expresa. Ya son requisitos que la ley de colegiación, recuérdense que el año 1947 entró en vigencia esto, pero a nosotros nos exigen que tengamos colegiación profesional obligatoria. Si ustedes quieren, fue un requisito posterior al año 1947, que es una norma constitucional, la ley de colegiación profesional obligatoria, pero que no se encuentra contenida en el artículo 2. El Colegio de Abogados y Notarios le exige al notario también que presente su colegiación profesional obligatoria, o sea, que esté colegiado, que se debe de colegiar, pero eso es proveniente de otra ley, proveniente de esto. Pero no puede ser como, por ejemplo, decir en el Colegio de Abogados y Notarios nos piden los antecedentes penales y policíacos precisamente para contestarle a Oscar Martínez el tema de la notoria honradez. Y ahorita llego a ese tema que nos vamos a adelantar. Pero lo que les quiero comentar es el caso, ¿cómo se puede probar la notoria honradez? Lo vamos a ver al llegar al numeral 4. Y le contesto al compañero entonces que es otro requisito, es una norma constitucional, ¿verdad? Todos sabemos que está en el pináculo de la ley este tema constitucional. La ley de colegiación profesional obligatoria, por supuesto, nos obliga a que nosotros estemos colegiados, pero no que se encuentre como requisito habilitante, porque no lo exige el Código Notariado. Bien, entonces voy. Para ejercer el notariado se requieren 4 requisitos habilitantes. Estos los tienen que leer, los tienen que estudiar, van a tener ustedes, si tienen la fortuna de que en su examen van a tener su código, pero lo que yo les suplico, con los 30 minutos que van a tener, tienen que haber estudiado, porque si se ponen a buscar el artículo y se ponen a buscar sus copias, compañeros, la verdad, y yo ya ahora les digo, ya tengo la experiencia, tengo 2 años ya de estar llevando a cabo los exámenes a través de medios digitales. Entonces, compañeros, tienen que estudiar, tienen ustedes que pensar en que si ya estudiaron, el artículo lo van a encontrar inmediatamente. Y yo lo que hago es los artículos los transcribo de manera literal en la respuesta correcta. ¿Para qué? Para que ustedes, como están familiarizados con el artículo, lo encuentren de manera inmediata.
Pero si no han estudiado su ley, si no han estudiado el artículo, sí les va a provocar un poquito de problemas. Bien. Oscar Martínez. Para Oscar Martínez vamos a llegar ya con este tema. Primero, compañeros, dice, para ejercer el notariado, entonces, ser guatemalteco natural. Ser guatemalteco natural, creo que la norma constitucional es lo que yo decía anteriormente. La norma constitucional sí puede, pues, prácticamente modificar de alguna forma, a pesar de que se está violando ese principio de especialidad, pero la norma constitucional está exigiendo, y así lo dice, que el guatemalteco naturalizado goza de los mismos derechos y obligaciones de los guatemaltecos naturales. ¿Qué dice la Constitución? Ahora se refiere a guatemalteco de origen. El guatemalteco de origen es a lo que se refiere aquí guatemalteco natural. Y en la Constitución Política de la República, año 1985, dice que el guatemalteco de origen y el guatemalteco naturalizado gozan de los mismos derechos y obligaciones. Por consiguiente, ser guatemalteco natural o ser guatemalteco naturalizado pueden ejercer el notariado. Requisito necesario para ejercer el notariado entonces de un extranjero, requisito necesario es que se naturalice y adopte la nacionalidad guatemalteca para poder ejercer el notariado. Yo siempre comento esto, estuve un tiempo en la Corte de Constitucionalidad y comento un tema que nosotros conocimos ahí en la Corte con relación a un estadounidense que, pues en una decanatura, no sé cuál fue la circunstancia o la situación, pero lo graduaron como abogado y notario, siendo él y teniendo él la nacionalidad estadounidense. Cuando quiso colegiarse, el colegio de abogados le denegó la colegiación como notario, únicamente como abogado. Él empezó sus procesos correspondientes, llegó hasta el amparo a la Corte de Constitucionalidad y en la sentencia recuerdo que claramente se decía que si esta persona estadounidense adoptaba la nacionalidad guatemalteca, le permitían y se le permitiría que pudiera ejercer la profesión de notario. Ustedes puedan darse la respuesta. Esta persona todavía ejerce la abogacía en Guatemala, no ejerce el notariado, porque ustedes pueden darse la respuesta. No quiso renunciar a la nacionalidad estadounidense y entonces, lógicamente, él no pudo ejercer el notariado. Requisito entonces para poder ejercer el notariado, ser guatemalteco de origen o, como dice el código de notariado, guatemalteco natural, o que sea guatemalteco naturalizado. Mayor de edad. La mayoría de edad se encuentra contenida en el Código Civil, ¿verdad? En los primeros artículos. Después de los 18 años ya somos mayores de edad. Podemos entender que no a los 18 años vamos a poder ejercer el notariado. Solo piensen ustedes primaria, secundaria, diversificados, luego la universidad, luego los privados. Realmente creo yo que 23, 24 años, así muy rápidamente podría estarse graduando una persona de abogado y notario, pero lo que sí se requiere, lo que dice la ley aquí, que sea mayor de edad. Bien. Luego dice del estado seglar. Ser del estado seglar significa, compañeros, que no sea sacerdote, que no sea ministro de culto, o sea, que no profese bajo una dirección, ¿sí? alguna religión. Eso es ser del estado seglar, ¿verdad? No puede ser sacerdote, no puede ser ministro de culto. Precisamente lo que se está evitando con este requisito es que se pierda la imparcialidad, ¿verdad? Eso es lo que se busca, eso es lo que se trata de defender, es proteger la imparcialidad, que debe de ser un requisito. Yo les decía a ustedes, un requisito y una característica muy importante en el ejercicio del notariado.
Para Willy Franco. No, hay un acuerdo y es un convenio para el ejercicio de las profesiones universitarias a nivel centroamericano. Al centroamericano, con base en ese convenio, al centroamericano, lógicamente, con ese convenio puede ejercer las profesiones de abogado y notario, pero con base en ese convenio. De ahí las demás nacionalidades definitivamente no va a poder ejercerlo, sino él adopta la nacionalidad guatemalteca. Bien. Luego dice, domiciliado en la República. Es obligatorio, compañeros, que el notario tenga su domicilio en la República de Guatemala. ¿Cómo se hace efectivo eso? Pues yo les quiero comentar. Ya hay mucho notario que está ejerciendo la profesión de notario en el extranjero. Se van a los Estados Unidos, el mayor número y la mayor concentración de notarios, de inmigrantes se encuentra en los Estados Unidos, y lógicamente el notario va en búsqueda de eso, ¿verdad? El prestar sus servicios notariales a los guatemaltecos, porque el requisito para que el documento produzca efectos en Guatemala es obligatoriamente que el notario pueda ejercer en el extranjero, es que el documento produzca efectos en Guatemala. Por eso es que muchos notarios se van para allá. Pero realmente, compañeros, yo creo que aquí se ha violentado un tanto el tema del domicilio en la República de Guatemala. Recuerden que en los temas de inmigración de las leyes de los Estados Unidos, creo que es la B1 y la B2, la visa B1 y B2, solamente le dan 6 meses de permiso para que estén en el extranjero, a menos que hayan obtenido su residencia o a menos que hayan obtenido de otra manera su permanencia legal ahí como inmigrantes, el notario podrá ejercer el notariado. Sin embargo, el requisito es que tenga su domicilio en la República de Guatemala. Muchos notarios lo que hacen es venir cada 4 meses, su domicilio lo tienen aquí, cumplen con el requisito de informarle al director del archivo de protocolos que se van fuera del país, pero ¿cómo se hace efectivo el deber de residencia? ¿Cómo hacemos efectivo nosotros que nos debemos encontrar aquí en la República de Guatemala con nuestro domicilio? Dice en el artículo 27 del Código Notariado: la Dirección General de Migración tendrá una nómina de notarios en ejercicio que le proporcionará y mantendrá al día el director del archivo de protocolos para el control correspondiente. Debe dar un aviso el notario cuando se va fuera de la República de Guatemala. Si se va por más de un año, debe dejárselo al archivo de protocolos. Y si se va por menos de un año, debe dejárselo a otro colega o a otro notario. Con eso se hace y con eso existe lo que le denominamos nosotros cómo se hace cumplir ese deber de residencia, ese deber de tener el domicilio en la República de Guatemala. Compañero que pregunta si un pastor de una iglesia lo ejerce. Pues vean, compañeros, la verdad es que yo quiero comentarles que el tema de ser del Estado seglar lo que persigue, les debo repetir, es que se pierda la imparcialidad, ¿verdad? Y que lógicamente ese poder de dirección que se tenga hacia todas las personas, imagínense ustedes que un padre o que un pastor siendo notario, ejerciendo el notariado, les dijera a todos los fieles: ustedes tienen que venir conmigo como notario y a partir de ahora toda su familia, si ustedes son los que tienen que venir conmigo, porque yo voy a ser el que exclusivamente les voy a prestar la función notarial a todos ustedes. El poder de convencimiento que puede tener un pastor, el poder de convencimiento que puede tener un sacerdote, es precisamente lo que está regulando, lo que está velando y lo que está protegiendo la pérdida de la imparcialidad desde este punto de vista. Ahora, ¿qué sucede? Me pregunta si está... ¿Qué sucede?
Las demás infracciones, y lógicamente a quien le corresponde, y se los decía a ustedes, cualquier persona, o el Ministerio Público, entiéndase ahora la Procuraduría General de la Nación, que se encuentre enterado que un pastor evangélico, que un sacerdote está prestando sus servicios notariales, tiene que ser denunciado a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia lleve el procedimiento correspondiente para la sanción, lógicamente la inhabilitación de esta persona y obligarle, ya sea la entrega voluntaria o la entrega judicial, la entrega que se le pedirá por medio o por intervención de juez, la entrega del protocolo para que él no continúe ejerciendo el notariado. Por supuesto, compañeros, que es bastante difícil. Yo creo que en el tema del sacerdocio es mucho más fácil el poder determinar, tiene una iglesia, pero en el tema de los pastores evangélicos, con todo el respeto, que no conozco mucho de estos temas, pero en este tema yo creo que es un poquito más difícil, más complicado el poder determinar si puede ejercer el notariado. Yo recuerdo y conozco todavía y actualmente tengo mis exalumnos, 2 o 3 exalumnos que actualmente pues en una iglesia evangélica ellos son pastores, ellos predican la palabra y lógicamente ejercen el notariado. Mientras nadie los denuncie, mientras nadie los señale, mientras nadie haga la investigación correspondiente al respecto, pues yo creo que ellos no van a tener una limitación. Yo por eso les digo, con el tema del sacerdocio es un poquito más fácil de poderlo señalar, es en tal iglesia, la misma iglesia católica puede determinar y puede decir que esta persona es sacerdote y que está pues, lógicamente con los temas de no ser del Estado seglar. Bien, yo les agradezco que se estén adelantando para Gloria. Tiene que hacer alguna equivalencia, ya voy con eso. En el punto 3, en el numeral 3 está la respuesta para Gloria. Bien, en el 2, numeral 2. Entonces terminamos con domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6 del Código de Notariado. Se recordarán ustedes que el día anterior estuvimos platicando al respecto, les estuve platicando a ustedes sobre este tema, compañeros, y este tema tan importante, lo recordarán ustedes, el tema del ejercicio de los jueces, ¿verdad? Los jueces. Pero también les explicaba a ustedes en ese tema, les dije que los 3, y por favor tomen nota, que los 3 únicos funcionarios públicos que están autorizados para ejercer funciones notariales, no de carácter particular, ¿sí? Para ejercer funciones notariales, no de carácter particular, en el ejercicio de sus cargos son el escribano de Cámara y Gobierno, o el escribano de Gobierno, artículo 10, lean el artículo 10 del Código Notariado, lo estudian por favor, el director del Archivo General de Protocolos. El director del Archivo General de Protocolos cumple funciones notariales. Él está precisamente su cargo para que cumpla con esas funciones notariales, sus atribuciones, las atribuciones que tiene el director del Archivo General de Protocolos, hasta inspeccionar. El artículo 81 del Código Notariado dice cuáles son las atribuciones del director del archivo, qué funciones puede prestar el director del Archivo de Protocolos. Y los otros son los cónsules de carrera, ¿verdad? O los agentes diplomáticos que prestan sus servicios en el exterior. Eso lo vimos el día lunes aquí. Dice, pueden también ejercer el notariado, numeral 6. Los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme a la ley. Y para terminar, entonces dice numeral 2 del artículo 2. Haber obtenido el título facultativo de la República o la incorporación con arreglo a la ley.
Eso era lo que yo les decía a ustedes de estos requisitos. Creo que el más costoso, el que más tiempo les está llevando y el que más tiempo les va a llevar es precisamente este numeral 2. Tener su título facultativo de la República o la incorporación con arreglo a la ley. Ustedes son guatemaltecos, son mayores de edad, son del Estado seglar, están domiciliados en la República de Guatemala. Y entonces lo que necesitan es su título facultativo para poder acreditar que son notarios y poder ejercer el notariado. Numeral 3. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Eso es importante, compañeros. Así les digo, es importantísimo que el notario lleve su firma y sello, que lleve la firma y sello a registrarla en la Corte Suprema de Justicia, en el Archivo General de Protocolos. Yo les comento, compañeros, que hace como unos 15 días me llamaron del Archivo Protocolos para decirme que ya no me iban a recibir más mandatos para inscripción. Pues yo elaboro unos tipos de mandatos. Y me dijeron que la justificación de ellos era que yo había registrado en el año 1986 mi firma y mi sello. Mi sello no ha cambiado, pero imagínense ustedes, mi firma ha cambiado, pero de verdad cuando fui al archivo a ver la fotografía de mi firma, ese registro que hice, de verdad es, después de tantos años, mi firma ha variado totalmente, tiene rasgos muy parecidos, pero cambió. Entonces me hicieron hacer el trámite de actualizar firma y sello en la Corte Suprema de Justicia, en el Archivo de Protocolos, para que lógicamente, como ahora ya las tienen pues escaneadas las firmas, que puedan ellos determinar el tema de estos para evitar fraude, y que lógicamente esas situaciones pues deben de ser de agradecimiento, porque en todo caso es uno el que está siendo protegido por estas instituciones. Esto del sello y la firma, compañeros, también tomen nota, hay una prohibición expresa en el artículo 77 del Código Notariado. Artículo 77, numeral 5, dice: le es prohibido al notario usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Aquí entonces se encuentran ustedes una obligación de hacer y una obligación de no hacer. La obligación de hacer, inscribir el sello y la firma. Obligación de no hacer, utilizar sello y firma que no esté en la Corte Suprema de Justicia. Bien, luego aquí vamos a ver, ya dije de los funcionarios, ¿verdad? Espero que se les haya quedado: el director del Archivo General de Protocolos, el escribano de Cámara o Gobierno y los cónsules o diplomáticos de carrera. Licenciado, buenas noches. ¿A qué se refiere la incorporación? La incorporación con arreglo a la ley es un peruano viene a Guatemala, se nacionaliza guatemalteco, ya es naturalizado guatemalteco, él es notario en su país y entonces solicita en el registro de estadística de la Universidad de San Carlos, que es la única universidad que puede autorizar incorporaciones. Lo solicita en la universidad, en registro y estadística, hace su solicitud de que desea incorporarse como notario a Guatemala, y entonces se somete a cualquiera de los directores de área y ellos son los encargados de emitir el dictamen. Lo más común, porque me he enterado de los dictámenes que se han rendido, es que esta persona peruana pues tiene que someterse a sus exámenes técnicos profesionales. Él se graduó, tiene su título de notario de otro país, pero para poder obtener el título y su incorporación en la República de Guatemala, tiene que someterse a sus 2 exámenes técnicos profesionales. Entiéndase, tiene que conocer la Constitución Política de la República, conocer las leyes de la República de Guatemala, y lógicamente lo que tiene que demostrar es el conocimiento de las leyes de Guatemala para que él pueda ejercer el notariado. Requisito primero,
primer requisito, que sea naturalizado guatemalteco. Ya naturalizado guatemalteco, con su título, hace todo el trámite y el proceso en la Universidad de San Carlos, y la universidad emite el dictamen correspondiente para que él ya pueda ser incorporado como notario guatemalteco para el ejercicio de su función notarial. Y por último, compañeros, ser de notoria honradez. Denme 2 minutos y termino, que el licenciado Orellana ya está impaciente. A quien de verdad ahorita les digo, les agradezco mucho este apoyo que me dio con lo de la clase del día de hoy. Así que termino con el tema ser de notoria honradez. Le doy la respuesta rápida y brevemente. Un compañero ya había preguntado cómo se demuestra la notoria honradez. Compañero, eso es bien subjetivo. Ustedes lo están viendo ahorita con las comisiones de postulación, están viendo de qué manera se puede demostrar la notoria honradez en una persona. Yo les comenté que estuve un tiempo en la Corte de Constitucionalidad. Me recuerdo cuando era presidente el licenciado Alejandro, presidente de la Corte de Constitucionalidad, quien también fue presidente de la República de Guatemala, y él decía que la honorabilidad o la honradez no se puede graduar. Recordarán ustedes, en esa época, año 2006, 2007, por ahí, se hablaba de que había una tabla de gradación para la honradez, para la honestidad. Y compañeros, yo entendía muy bien lo que decía el licenciado Maldonado. Decía, la honradez no puede medirse. O se es honrado o no se es honrado. No podemos decir, el notario Álvarez Quiroz, él sí es medio honrado, él sí es medio... No podemos, eso no lo podemos graduar. Definitivamente es algo subjetivo, y yo solo quisiera recordar un tema histórico posiblemente. En el año 1947, a lo sumo habrían unos 30 notarios que ejercían el notariado. En esa época, la notoria honradez era algo del conocimiento público, del conocimiento en esa época. Toda la gente conocía al notario don Ruperto, al notario don Alberto, al notario don Crescencio, y ellos sabían que eran de notoria honradez porque la gente los conocía, porque la gente sabía de su actuar. Pero actualmente, con la cantidad de notarios que tenemos, compañeros, el Colegio de Abogados y Notarios, en la forma como cumple con ese requisito del artículo 4 del numeral 4 del artículo 2, es que pide 3 declaraciones juradas de notarios donde declaren bajo juramento que conocen al notario y que pueden dar fe de su notoria honradez. Con eso cumplen con el requisito, pero de verdad es muy subjetivo el poder determinar este tipo de circunstancias y de calificación hacia una persona. Compañeros, me quedo hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por estar en la clase. Me le dicen al licenciado Orellana que le agradezco mucho el tiempo que me haya proporcionado, y mil disculpas porque le robé creo que 3 minutos. Nos miramos el día lunes, y el día lunes les explico hasta dónde va a entrar el examen, todo lo que miremos el día lunes. Para las 2 secciones les confirmo, el día lunes nos mantenemos con nuestros horarios correspondientes, los horarios como de siempre. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos el lunes.